Buenas, hoy en Diálogos con los Medievales estamos, como de costumbre, con el doctor Gonzalo Soto, quienes habla Federico García. Hoy estableceremos un diálogo a partir de la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, para adentrarnos en el mundo medieval. Creemos pues que Umberto Eco es el que de alguna manera inicia una moda en la literatura histórica y concretamente con esta novela. Doctor Gonzalo, empecemos por el título de esta novela, El nombre de la rosa, desde el concepto de la Edad Media. Uno no puede, Federico, separar El nombre de la rosa de lo que después Eco, un poco a raíz de los comentarios que surgieron, de las cartas que le llegaron, de las inquietudes, escribió las llamadas apostillas al nombre de la rosa. En esas apostillas, él, respondiendo muchas de esas inquietudes, entre esas el porqué del nombre y por qué de alguna manera un nombre que no lo remitía estrictamente hablando a uno, al mundo medieval. Entonces él dice que él había pensado nombres muy orientadores en ese contexto. Muerte en un monasterio medieval, un poco a la manera de la novela gótica, como el castillo de Otranto, o envenenamiento de un monje. Entonces, claro, el lector con ese título estaba, dijéramos, orientado a la temática de la novela. Él, en forma como todo lo de él, que siempre es una metralleta que va en contracorriente de muchas cosas, dice que el título de los libros o de las novelas, en vez de orientar al autor, deben despistarlo para que éste, con la, dijéramos así, despistada, se incite y se provoque más, incluso comenzando a ver el porqué del título. Y resulta que el título uno lo viene a descubrir en la última página y en el último renglón, en donde aparece un verso, un díptico de un monje benedictino del siglo XII, no recuerdo el nombre, y ese díptico en latín está expresado en el nombre de la rosa, está de rosa prístina in nomine, nómina nuda tenemos, la rosa originaria, es decir, el sentido originario de la rosa está en el nombre, porque solo nos quedan los testimonios de las palabras para hablar de las cosas. Ese díptico fue el que le propició, o sea, un verso muy medieval, pero que para la mayoría de los lectores, incluso eruditos, era poco conocido y poco incitador de una novela histórica sobre el mundo medieval, le posibilitó el título, y sobre todo, dice él, porque rosa pues remite a tantas cosas, rosa mística para hablar de María, los rosacruces, para lo que vino después pues de esos movimientos esotéricos. Los poemas de Borges. Los poemas de Borges, Rosa Bella, que le dice uno a la novia, y tantas. Es decir, esa polifonía semántica del nombre rosa también despistaba al lector. Y como de alguna manera la novela trabaja mucho el problema palabra, cosa, concepto, y este díptico, pues, o este verso, en última instancia lo que está diciendo es eso, que desaparecen los hombres, desaparecen las cosas y sin embargo permanece el nombre. Muere, por ejemplo, una rosa y uno puede decir la rosa murió, o muere un rey y uno puede perfectamente decir el rey murió aunque no existe. Entonces, como el nombre de la rosa en realidad es una altísima discusión entre sus dos protagonistas, Baskerville y Burgos, sobre, en última instancia, de dónde viene el significado de las palabras y cómo la triangulación de palabra, concepto, cosa puede operar significativamente, porque al fin y al cabo es a través del lenguaje más que de las cosas como el hombre puede habitar el mundo. Entonces, un poco el título es despistador, el título es incitador, el título es provocador,
no lo descubre uno ni en la primera ni en las 100 páginas iniciales, lo descubre uno al final del texto y sabe que es un texto que remite a lo que en la Edad Media se llamó el problema de los universales, que en última instancia era más que el problema de los universales, los géneros y las especies, era discutir eso. ¿Por qué la palabra significa a pesar de que no exista la cosa? La cosa. Y es una discusión que más adelante entraremos, porque ahí se plantea también a través de toda la novela lo moderno y lo tradicional. Correcto. Más adelante nos miramos eso. Pero empecemos por un ejercicio que usted ha hecho de esta novela, doctor Gonzalo, y usted plantea que el nombre de la rosa es una ciudad de Dios invertida, es decir, puesta patas al revés. La idea entonces es aclarar este concepto de la inversión de la obra de Agustín. Sí. A ver, Eco, incluso no recuerdo en cuál de sus textos, dice también una cosa que a mí me suscitó muchos de estos ejercicios de escritura y de comentario. Eco dice que el texto de Mijaíl Bakhtin, la cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, que en realidad es un análisis de Gargantua y Pantagruel de François Rabelais, pero le permite eso, entrarse en el Renacimiento y en la Edad Media desde ese concepto cultura de la risa, cultura popular, cultura grotesca. Entonces dice Eco que ese texto a él le iluminó una mirada sobre el medioevo y sobre Rabelais, que tal vez la ilustración nos habían opacado, porque claro, Rabelais siempre los ilustrados lo habían planteado como el gran escritor que por primera vez pone en ridículo el mundo de la escolástica, y entonces gracias a Rabelais comenzamos a liberarnos de esa torpe oscura de los monjes y de los escolásticos. Y que dicen que entramos a la Edad Moderna, a partir de él y la literatura moderna. La literatura moderna. Pero no es tanto, porque queda la tradición. Claro, es que ahí está el otro medioevo, el medioevo de la risa que pone patas al revés, el medioevo de la seriedad. El medioevo de la seriedad es la cultura oficial. O sea, es la cultura que se elabora por parte de los monjes, de los clérigos, el canon. El canon. Es la que indica las formas de comportamiento, es la que indica las pautas para pensar, las pautas para vivir, las pautas para... Está en los monasterios. Está en los monasterios. Entonces, esa cultura de la seriedad, el paradigma oficial, la risa lo golpea y lo pone patas al revés, empleando pues muchos recursos. Uno de ellos es la parodia, uno de ellos es voltear al revés las fórmulas litúrgicas. Entonces era muy significativo en la cultura oficial la liturgia de la misa, y la liturgia de la misa pues siempre comenzaba con me acercaré al altar de Dios, introyevo ad altarem Dei. Y en ese contexto, la risa para todos, eso es conocido, tanto para el que está arriba como para, dijéramos, el que no forma parte de los clérigos o de los caballeros. Eso es conocido porque la misa seriamente es una oficialidad constante. Entonces, los dijéramos, que quieren pervertir esa cultura oficial, parodian esas fórmulas litúrgicas y, entre comillas, en vez de decir me acercaré al altar de Dios, pues dicen me acercaré al altar de Baco. Sí. En ese contexto... Pero hagamos una observación, doctor Gonzalo. La parodia no tiene que ver con lo satánico, tiene que ver con el humor, porque porque no confundamos eso, que no se confunda. Porque ridiculizar los ritos de la iglesia y lo sagrado, lo que se ha considerado sagrado, desde el humor, no quiere decir entrar al mundo de lo satánico como se ha entendido en nuestra cultura y en nuestros medios. Correcto. Incluso una de las descalificaciones muchas veces de la cultura oficial es eso que acabas de decir. La cultura oficial, frente a estas parodias que nada tienen de satánico, comienza precisamente a descalificarlas por ser parodias de lo sacro, como dijéramos algo satánicamente perverso. No, la risa en las parodias lo que quiere es crear un momento, entre comillas, aligerar el alma. De aligerar el alma,
de zafarse, por lo menos a través de ese momento incluso físico, de reírse, porque inmediatamente uno pues reconoce la transformación de Dios en Baco, y entonces la invitación a celebrar la liturgia se convierte en una invitación a ir a la taberna, a ir a la vida bohemia. Entonces, claro, la seriedad casi siempre responde, como tú anotas también hoy en nuestro medio, muy tocado por el cristianismo, siempre que hay una burla o una parodia de lo sacro, se dice que eso es una perversión satánica, cuando obviamente, por ejemplo, un goliardo nada tiene de satánico. Un goliardo simplemente coge esas fórmulas litúrgicas, las parodia, las voltea patas al revés para efectos de estar en la taberna o de comer y celebrar un momento agradable. Lo mismo sucedía, por ejemplo, una de las cosas oficiales que más impactaba en el mundo medieval era la coronación de un rey. Eso era una ceremonia pues con todas las de la ley. El rey se vestía, dijéramos, el que iba a ser coronado con todo lo habido y por haber. Los clérigos que iban a coronar al rey venían, dijéramos, con toda la pompa del caso. Entonces, cuando la risa, para burlarse de esa ceremonia tan seria, que era la coronación de quien dependía la vida y la muerte de todo un reino, entonces hacía la coronación del tonto. Podríamos decir, doctor Gonzalo, que es coger la metafísica de lo vertical, de lo arriba hacia abajo, entender el mundo de abajo hacia arriba. Claro, claro. El humor es lo que está abajo, es lo terreneo, es lo que escapa a la metafísica y es que nos pone los piecitos en la tierra y nos libera, obviamente que con la coronación del tonto o con la coronación del bobo del pueblo, claro, como rey, no va a caer el rey. En las fiestas, en los carnavales. En las fiestas, en los carnavales no va a caer el rey. Es una liberación que se hace y que crea, dijéramos, en esa liberación innecesaria, es un aligerar el espíritu. De alguna manera uno en ese momento se siente por fuera del orden imperante desde el reino, desde el rey, desde el sacerdocio, desde el papa, y en esa aligeración del espíritu, el humor, como una carcajada lingüística que ponen, entre comillas, en burla, patas al revés lo oficial, pues comienza uno a habitar en un mundo anárquico, en un mundo sin rey, en un mundo sin clérigos, por lo menos en ese momento en que uno hace la parodia. Entonces lo que busca Humberto Eco es también mostrarnos, como diríamos, la cotidianidad de la Edad Media, donde él recrea la novela, claro, a través de la risa y del humor. Y del humor. Y claro, Burgos representa siempre la seriedad. Entonces, por eso Burgos siempre que va a discutir con Baskerville va en la mayoría de los casos a citar la tradición, la ciudad de Dios de Agustín. La ciudad de Dios de Agustín ha creado un paradigma para el cristianismo que no solo en el mundo medieval fue vigente, sino que todavía hoy. Sigue siendo vigente. Todavía hoy. En síntesis, ¿qué piensa la ciudad de Dios? La ciudad de Dios, para reducirla, son 22 libros. La primera parte, los 10 primeros libros, son, dijéramos, un contacto con lo que habían elaborado griegos y romanos, ya en términos de mitos, ya en términos de historia, ya en términos de filosofía, ya en términos de teología. Es decir, todo lo que la cultura grecorromana había producido en términos de mediaciones simbólicas. Esa primera parte de la ciudad de Dios es una transición. Si se puede decir así, del mundo grecorromano. Eso, la primera parte es cómo puede dialogar el cristianismo con el mundo grecorromano. Entonces, San Agustín comienza en esos 10 primeros libros a mostrar, por ejemplo, cómo en filosofía las tesis epicúreas o las tesis estoicas o las tesis aristotélicas, a él como cristiano nunca lo incitaron, en cambio de Platón, él se siente casi que cristianamente navegando por Platón. Los otros 12 libros ya sí es la exposición que un cristiano piensa de la historia. Entonces ahí es donde San Agustín crea el paradigma que hoy sigue vigente. La historia es la realización en el tiempo de un plan supratemporal, el plan divino. ¿Dónde encontramos ese plan divino? En la Sagrada Escritura. Entonces, todo acontecimiento histórico, por ejemplo, el Imperio Asirio, por ejemplo, el Imperio Romano, por ejemplo, el Imperio Alejandrino, por ejemplo, la Matanza X,
etcétera, etcétera. Las cruzadas, aunque todavía no han pasado las cruzadas, pero las cruzadas van a tener como paradigma, podemos ya un poco decir, a Agustín, porque es que Agustín, a través de esa concepción de la historia, de la realización en el tiempo de un plan supratemporal, que es el plan divino, crea por una parte, basado en la tradición grecorromana, el concepto de guerra justa. Por ejemplo, ¿cuándo es justo iniciar una guerra? Se apoya en Aristóteles, a través de Cicerón, y a través de Séneca concluye que una guerra justa es cuando, por ejemplo, alguien me agrede, un estado, pues entre comillas un estado, una ciudad es agredida por otro, o por ejemplo cuando el territorio de la ciudad es, dijéramos, anexado a otra ciudad, o cuando, por ejemplo, un pacto que se había establecido para efectos de no estar en guerra se viola, entonces el agredido justamente puede llamarle las armas a su pueblo, claro. Entonces, a ese concepto de guerra justa, San Agustín le va a agregar el de guerra santa. San Agustín no mataba una mosca. Creo que uno de los pensadores, incluso independiente de su cristianismo, uno de los pensadores que más bellamente ha escrito sobre la amistad y sobre el amor, recordemos el de Vita Beata, sobre la felicidad, esas bellas consideraciones sobre el amor, recordemos los soliloquios, recordemos su relación con su madre, recordemos su relación con su hijo Adeodato, incluso con la cortesana de la que él tiene un hijo. Es uno de los pensadores que más bello ha hablado sobre el amor. Sin embargo, hay un hecho histórico: el movimiento de los donatistas. Bueno, no vamos a entrar ahora a decir quiénes fueron los donatistas. Los donatistas fueron unos cristianos del norte de África que dijeron, palabras más, palabras menos, la iglesia oficial es una prostituta, está llena de riquezas, llena de inmundicia, los clérigos son vagabundos, los clérigos son incestuosos, un mundo de cosas. Entonces, por lo tanto, la única verdadera iglesia es aquella iglesia donde tanto laicos como clérigos sean evangélicamente consecuentes con el evangelio. Y eso conllevó a que le destruyeran a Agustín templos, a que le mataran sacerdotes, a que le quemaran bibliotecas. Entonces San Agustín comenzó a decir, si me están atacando, y me están atacando no en ideas, porque podemos perfectamente pensar si ese concepto de la iglesia que ellos tienen puede ser el correcto, en vez del que yo sostengo. Agustín sostenía desde la parábola del trigo y la cizaña que la iglesia nunca era de puros, que la iglesia siempre tenía justos e injustos, porque el humano. Eso es lo humano. Entonces, que en ese sentido uno el trigo no lo puede entender sin la cizaña. No, ya los donatistas le quemaron iglesias, le mataron sacerdotes. Y una cosa que a Agustín le dolía mucho, un intelectual del peso de San Agustín, le quemaron bibliotecas. Claro. Entonces, ¿qué dice San Agustín? Imperio Romano, dele duro a esos señores. Porque van a acabar porque me van a acabar con nosotros. Entonces, cuando no se puede con las palabras, a los hechos, entonces hay que acudir a aquello que la ley determina como, dijéramos, lo legal para efectos de la tenencia de las armas y garantizar el orden frente a la violencia. Entonces San Agustín ya va a decir, frente al hereje, cuando no opera el diálogo, hay que acudir a la fuerza. Entonces San Agustín se pregunta también, ¿y qué hacer con el otro? Porque el hereje es dentro del cristianismo, pero ¿qué hacer con el otro? Es decir, con el no hereje, con el que no es cristiano. Con, por ejemplo, después en el mundo medieval, ¿qué hacer con el Islam? Con el Islam. Y en Hipona, de donde Agustín era obispo y murió como obispo en el 430, después de la diáspora judía del año 70, todo el norte de África y gran parte de Europa se pobló de comunidades judías en diáspora, y eran unas comunidades judías a las que Agustín critica mucho, no por ser judías, sino porque de judías, en términos del judaísmo veterotestamentario, poco, dijéramos, practicaban. En cambio eran unos excelentes, bueno, una idea muy fea, pero lastimosamente frente al otro muchas veces llegan esos lugares comunes. El judío es el mercader, el judío es el negociante, el vivo, el negociante. Entonces también, ¿qué hacer con ese otro que de alguna manera, por ejemplo, los islámicos están invadiendo a España?
Entonces, ¿qué hace la cristiandad medieval? Acude a Agustín: cuando el otro me ha invadido mis territorios, tengo justamente el derecho a responder. Entonces, la reconquista española o las cruzadas para efectos de reconquistar los lugares santos, y ese otro, si es infiel y de alguna manera, además de estar propiciando invasiones como la conquista de los lugares santos o la conquista de España, entonces se justifica también, además de la guerra justa, la guerra santa. Y por ahí, más adelantico, creo que para otro programa podemos mirar las cruzadas, sobre todo la cuarta, que es muy interesante. Yo creo que una de las cruzadas más importantes, porque mueve el poder de los reyes y el poder de los papas, pero creo que lo podemos dejar inclusive más adelante para en otro programa a través de Humberto Eco. De Humberto Eco, bueno. Sí. Entonces, ¿qué hace la cultura de la risa? ¿Qué hace Humberto Eco? Humberto Eco, a través de Baskerville, invierte ese paradigma de la ciudad de Dios, que es el que dice Jorge de Burgos. Jorge de Burgos dice: la historia siempre es un enfrentamiento entre el bien y el mal, la ciudad de Dios, la ciudad del hombre. La ciudad de Dios siempre triunfará sobre la ciudad del hombre, porque la providencia guía la historia, y por lo tanto, cuando la cultura de la risa pone en duda esta manera de pensar la historia, cuando Baskerville dice que es muy bueno dudar, incluso que dudar de lo que yo creo puede de alguna manera ser, dijéramos, una terapia incluso para efectos cristianos, cuando de alguna manera el manuscrito de la risa de Aristóteles, que se supone... la metafísica no era... El de la poética, el libro segundo de la poética, históricamente se perdió. ¿Y pero, si existió? Sí, porque Aristóteles dice en el libro primero de la poética que se nos ha conservado, y dice que va a escribir en primer lugar sobre la tragedia y en segundo lugar sobre la risa, es decir, sobre la comedia, y en la política dice, como digo, en el segundo libro de la poética, de modo que el texto se escribió, pero por esa circunstancia no lo hemos podido encontrar. Entonces Eco también, en forma muy genial, monta la ficción de cómo en ese monasterio ignorado, no sabemos dónde está el monasterio, se sabe que es en el norte de Italia, está ese segundo libro de la poética, al cual Burgos quiere que nadie entre, porque claro, quien lee la comedia, ¿qué hace la comedia griega? ¿Qué hace la comedia romana? O todavía la comedia de nosotros, burlarse de todo el mundo, hablar mal de los gobernantes, hablar mal de los clérigos, hablar mal de los emperadores. Recuerden Aristófanes burlándose de Sócrates, burlándose, dijéramos, de los filósofos, burlándose de la aristocracia ateniense. Entonces la risa de Baskerville dice, no, la historia puede pensarse de otra manera. La historia no tiene que pensarse como, dijéramos, la relación entre el bien y el mal. La historia puede también pensarse, por ejemplo, naturalmente. Lo que tú decías ahora, cotidianamente. Si os quer consell, bella la mende, non ne vivits con schatzlos demande, che somadich vostra donna attuande, che voi sui corsisit desaccomanda, che so che dit mestaierem desmandal, che coseliats capoco cor inspirando abrondal, tan forten suirats. Doctor Gonzalo, pero de todas maneras Burgos creía en los libros, porque el libro no lo había destruido, lo había guardado. Sería muy curioso, ¿no? Es como una ambivalencia. Si la risa destruye el mundo, o lo que nosotros creemos que es lo sagrado y lo recto, ¿por qué lo conserva con tanto misterio? Es como una paradoja ahí. Es una paradoja, pero que dijéramos de alguna manera en la cultura oficial era muy... Eso después remitirá cuando se crea estrictamente la Inquisición
y lo que a partir del Concilio de Trento se va a llamar el Santo Oficio. Uno de los elementos del Santo Oficio al lado de la Inquisición fue el índice de libros prohibidos. Entonces, que se mantuvo en Colombia hasta hace muy poquitos años del siglo XX. Claro, y no, incluso en la cristiandad eso lo vino a levantar solo Pablo VI. Pablo VI. Estamos hablando de la década del 60. Estamos hablando de 59, no recuerdo la elección de Pablo VI, me parece que fue en el 63 o 62. Entonces, eso que Burgos puede leer el libro de la risa porque él tiene, dijéramos, un peso en términos de formación que eso no lo va a perturbar, pero el ordinario, usted y yo, que no tenemos un peso en términos de haber leído a Agustín, digerido, haber discutido, haber entrado en esa biblioteca y conocer todos sus recondeces, etcétera, etcétera, pues que eso llegue, el libro de la risa, manos del vulgo. A manos del vulgo, a manos, dijéramos, entre comillas, del ignorante, eso es muy peligroso porque le genera la duda. Es decir, aquí se están burlando de los sacerdotes, aquí se están burlando de la misa, aquí se están burlando del Papa, aquí incluso al Papa, en uno de los manuscritos, entre comillas, que está allá, lo pintan con una figura, con una cara de lobo. Entonces, claro, para Burgos eso era aterrador. Entonces, claro, Burgos ya, sin haber aparecido el Santo Oficio y sin haber aparecido el índice de libros prohibidos, ya de alguna manera dice, no todo se puede leer cristianamente, porque de alguna manera, quien no tiene una preparación desde la oficialidad en términos de esa ortodoxia que es la correcta para pensar la historia o para manejar la biblioteca, entonces es muy, muy duro que ese libro de la risa caiga incluso a un cristiano erudito como Baskerville o a un cristiano no erudito como usted y yo, que le prohíbe la entrada. Entonces a Baskerville Burgos le prohíbe la entrada porque, claro, Baskerville lo que le está diciendo a Burgos, la biblioteca no es propiedad privada de nadie, los libros de la biblioteca son propiedad de la humanidad, por lo mismo el saber no es propiedad de los sabios, simple y llanamente cada libro será leído en la tonalidad que cada uno en sus capacidades hermenéuticas interprete. Entonces no hay una interpretación única, que es lo que dice Burgos. Burgos dice, los libros solo pueden tener una interpretación, y esa interpretación es la que desde el Evangelio y desde San Agustín se dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ejemplo, todo libro que no se lea desde ese, yo soy el camino, la verdad y la vida, puede perturbar la fe. Entonces, al perturbar la fe, la risa pone en paréntesis la tradición oficial. Por eso sostengo yo que el nombre de la rosa es una ciudad de Dios, patas al revés. Siguiendo con el libro, es muy curioso y digamos como a terrenos más esotéricos, porque Humberto Eco también lo trabaja. Aparece mucho en este libro el número 7, como un número, yo no sé si cabalístico, místico, pero es una constante dentro de la novela y es constante. ¿Qué tiene que ver el 7, digamos, en la tradición de la Edad Media y en el contexto de la ficción de Eco, por decir algo? Ya en la tradición judaico-cristiana, es decir, de los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los números tenían un carácter simbólico. Los números, incluso Isidoro de Sevilla tiene un texto muy bello que se llama así, Interpretación mística de los números que aparecen en las Sagradas Escrituras. En el Apocalipsis aparecen las 7 trompetas, aparecen los 7 sellos. Entonces, claro, la novela, en eso también me parece a mí en forma muy genial. La novela toma, dijéramos, como paradigma las 7 trompetas, los 7 sellos del Apocalipsis, y cada asesinato va, dijéramos, a corresponder a una de esas manifestaciones simbólicas de cada sello y de cada trompeta. Lloverá, el agua se volverá sangre, la boca se nos pudrirá, etcétera. Claro. Entonces coincide, digamos, los signos del 7 con lo que está pasando al interior del monasterio. Del monasterio, incluso muchos, confirma el hecho. Entonces el 7 en la tradición judaico-cristiana siempre remite
a un simbolismo más que a una cifra matemática. El 7, por ejemplo, 7 virtudes, las 3 teologales y las 4 cardinales. A ellos se contraponen los 7 vicios capitales, 7 días en la semana. En el mundo medieval había 7 planetas. También tenemos 7 aberturas en el rostro, los 2 ojos, las 2 fosas nasales, la boca y los 2 oídos. Que se corresponden con las 7 aberturas en el rostro del cielo. El cielo es el rostro del cosmos, que son los 7 planetas. Y hay una serie, dijéramos, de posibilidades en donde el símbolo, más que en donde el número 7, más que la cifra con la cual usted y yo podemos sumar, restar, dividir, etcétera, matemáticas, más allá de las matemáticas. Más allá de las matemáticas es un símbolo, y como símbolo, entonces usted lo puede interpretar como aquello en donde de alguna manera se expresa la plenitud. El 7 es la plenitud, el 7 es aquello que en una u otra forma manifiesta que la plenitud del vicio son los 7 vicios capitales, que la plenitud de la virtud son las 7 virtudes, que la plenitud del movimiento, dijéramos, del cosmos son los 7 días de la semana, que la plenitud de la organización del sistema solar son los 7 planetas, etcétera, etcétera. Entonces, Umberto Eco toma ese simbolismo de la cifra para ir montando su ficción desde el Apocalipsis y desde esa tradición, llamémosla así, místico-alegórica, para leer los números, y ese simbolismo le permite estructurar, a mi manera de ver, como dijimos ahora, muy genialmente. Es un buen libro. En realidad, incluso él dice, él es un aficionado de la novela gótica, toda esa novela gótica que apareció en finales del siglo XVIII, XIX y XX, que comienza con El Castillo de Otranto y termina con, pues, Frankenstein, que digamos eso, que es como el último grito de la novela. Y el romanticismo tardío. Y el romanticismo tardío. Entonces, Umberto Eco es un admirador y es un lector de la novela gótica, y la novela gótica siempre es, en un castillo ocurre un asesinato, y entonces hay que buscar el asesino. Entonces, claro, también eso, porque en realidad un lector, entre comillas, cuando en la segunda página ya ha encontrado, pues voy a exagerar, en la segunda página ya ha encontrado 7 citas en latín, y en las primeras ediciones no se traducían. En las ediciones posteriores ya le han hecho un apéndice a los lectores, claro, para que puedan, dijéramos, pero en las primeras ediciones Eco no permitió que las citas latinas se tradujeran. ¿Por qué? Porque él decía que había construido en las 100 primeras páginas exactamente lo que la novela gótica hacía. El lector inmediatamente, independiente del latín, se iba a preguntar, pero ¿quién es el que está matando en este? O sea, voy a buscar en la novela el asesino. Entonces, ¿cómo se dice cuando uno va a pescar? Pique el anzuelo, cae el anzuelo. La carnada era el asesinato, claro. Y el asesinato lleva al lector, independiente de si entendió o no el latín. Hombre, ¿quién es el asesino? Entonces Eco dice que también... Que inclusive, perdón, cuando se lleva al cine conserva, digamos, ese misterio, porque claro, en el cine tampoco. Conserva el cine algo de ese misterio que mantiene Eco durante 100 páginas. De toda la novela, en realidad, y esa es una de las lecturas. Por eso Eco dice que quizás una de las tesis que también aparece desde Baskerville es que los textos no tienen una única interpretación, sino que los textos son polisémicos, o sea, todo texto es abierto al lector y no está cerrado, y una vez que el texto se produce, pues no es propiedad privada del autor, sino que es el lector el que le va dando vida al texto. Y a la tradición de la lectura y el pensamiento. Claro, sin el lector, el texto no tuviera absolutamente ninguna consistencia. Entonces Eco, que había escrito Lector in Fábula, que había escrito Obra Abierta, va a plantear también una hermenéutica, me parece a mí muy sagaz, de cómo los textos no tienen un único sentido, cómo los textos
son vida gracias a la lectura y a las interpretaciones de los lectores, y por eso el nombre de La Rosa a unos los impacta con seguridad como novela policíaca, a otros les impacta la relación de Abso con la campesina, claro, que de alguna manera pues va al monasterio para... Claro, el amor que hay entrevisto, o el aquel campesino medio demente, medio normal. Claro, Salvatore. Que es el que representa el italiano vulgare. Más que el italiano ya es todas las lenguas romanzas que han aparecido en el siglo XIV, el español, el francés, el inglés, una mezcolanza sobre un fondo latino, Salvatore. Otros buscarán cábala con el 7. Otros buscarán cábala con el 7. Otros, las frases de Wittgenstein que aparecen una vez que se sube por la escalera, el mejor tirarla, de lo que no se puede hablar, el mejor callar, que es la cita en alemán, dijéramos, bajo medieval. No la cita en el alemán contemporáneo, sino en el alemán bajo medieval. Retrocede al filósofo. Claro. Entonces, por eso el texto como obra abierta permite tantas posibilidades, y esa es otra de las cosas de la risa. La risa siempre va a plantear, no hay una única interpretación del texto, el texto no está cerrado, el texto nunca está concluido, el texto no es propiedad privada del autor, ni siquiera descubriendo la intencionalidad del autor en el texto, queda el texto definitivamente leído y definitivamente interpretado. Todo texto nunca está definitivamente escrito, leído e interpretado, sino que es una posibilidad polifónica, polisémica, abierta, infinita. Quién sabe en el año 3000 cómo se leerá el nombre de la Rosa. Esa es, dijéramos, la gran aventura de la risa. La gran aventura de la risa es que nunca propone un paradigma desde el cual el texto en forma única revele su significación y revele su sentido. Doctor Gonzalo, para ir cerrando este diálogo tan rico de la mano de Umberto Eco, en la novela también aparece una fauna teramórfica, bastante, es una novela bastante visual. Es más, allá los monjes iluminan y diseñan los textos sagrados, y también deberíamos haber una hermenéutica de toda esta imagen, o una semiótica, que lo trabaja mucho Umberto Eco con estas figuras teramórficas, que también descomponen la naturaleza porque no son figuras o salidas de lo normal que pensarían. A ver, la fauna teratomórfica, los monstruos, en el mundo medieval fue uno, dijéramos, de los géneros literarios más utilizados. Por ejemplo, todo el libro 11 de las etimologías de Isidoro de Sevilla habla del hombre y los monstruos. En el Corpus Areopagiticum, pues de Dionisio Areopagita, Dionisio se pregunta si, entre comillas, las monstruosidades, incluso en términos de deficiencias físicas, por ejemplo, alguien cojo, alguien sin un ojo, que ha sido muchas veces motivo de burla. Si ahí está presente la divinidad, y Dionisio va a mostrar que sí, porque, dijéramos, hay también una estética del mal en donde brilla. Bueno, una estética de la feura. De la feura, en donde brilla también la belleza de Dios. Entonces, no solo fue género literario, sino que también lo que tú anotas, y lo ves muy bien, en los pórticos de las catedrales, en los pórticos de las iglesias románicas, en los vitrales, las gárgolas, en las gárgolas, siempre se emplearon estas figuras monstruosas teratomórficas. Es también los llamados bestiarios. Esa es otra manera, pues, para hablar de la fauna teratomórfica. El monstruo, como la cifra, también es un símbolo. Entonces, lo importante del monstruo no es si es verdadero o es falso. Era lo que Platón planteaba en torno al mito. El mito, usted no puede plantear en torno al mito si es verdadero o falso, sino sobre el mito usted no puede plantear, pues, por poner algún ejemplo. Maniqueísmos. Él en el Fedro, por ejemplo, analiza el mito, no recuerdo el rapto de quién, y entonces su interlocutor Fedro le dice, pero eso es verdadero o falso.
Entonces Platón le responde, es que la racionalidad del mito no está en ser verdadero o falso, sino en que usted lo cree o no. Y eso se traduce en una forma de vivir. Entonces lo mismo el monstruo. Usted no puede preguntar en la Edad Media si el monstruo es verdad o si el monstruo es mentiras. Simple y llanamente debe preguntarse por el simbolismo del monstruo. Isidoro de Sevilla hace la etimología de monstruo, tal vez lo decíamos en algún programa, como lo que se muestra, claro, lo que brilla, y que al brillar y al mostrarse implica un simbolismo, y el simbolismo siempre es en torno a virtudes o vicios. Entonces, por ejemplo, el cordero, símbolo del cordero pascual. O el trigo. Para efectos de vegetales también hay, entre comillas, bestiarios, pues entre comillas, vegetales. En cambio, por ejemplo, el macho cabrío, claro, siempre era un simbolismo de la perversión, siempre era un simbolismo del vicio. O corderos con cabeza de peso, esas mezclas. Esas mezclas, entonces, por ejemplo, el unicornio. Escamas con pelos. Eso, el unicornio era un simbolismo incluso muy bonito. El unicornio era a la vez símbolo de lascivia, pero también símbolo de pureza. ¿Cómo se casaba el unicornio? Le ponían una mujer virgen, una doncella virgen, entonces, dijéramos, excitado por la belleza de la virgen, el unicornio depositaba su cuerno sobre los senos de la mujer y así se le casaba. Entonces, lascivia, pero a la vez pureza. El unicornio ya no copulaba con la doncella y respetaba su virginidad. Entonces, en ese contexto, un monstruo no es un monstruo, es un símbolo. Como el 7 no es un número, sino un símbolo. Y la fauna teratomórfica entonces invitaba ya al lector o ya al espectador que al entrar a un pórtico veía una serpiente, pues claro, él se preguntaba, ¿y esa serpiente qué significa? Sí, claro, porque uno espera ver íconos distintos, sagrados, alusión a la religión. Eso es propio de la Catedral de la Edad Media. Claro, claro. Entonces, el monstruo es un símbolo que invita a hacer una lectura a través del símbolo de, por ejemplo, vicios o virtudes, o de potencialidades humanas, o de perversiones humanas, para que de alguna manera el monstruo le recuerde al oyente que lo interpreta. Lo bonito también del signo monstruoso es que tampoco tiene un solo simbolismo en el mundo medieval. Pongo un ejemplo. El elefante muchas veces fue signo de Cristo, pero el elefante también muchas veces era, dijéramos, lo bárbaro, lo que nos causaba temor. Y como los elefantes, por ejemplo, en las guerras púnicas, antes de la era de Cristo, recuerden que Aníbal tuvo una de sus grandes fortalezas, fue con esas bestias traídas ya del África o ya del Asia. Entonces, claro, el elefante muchas veces fue signo de Cristo. ¿Por qué era signo de Cristo? Porque de alguna manera, cuando lo adiestran, es, si se puede decir así, dulzura, es suavidad, es nobleza, a pesar de la mole, amistad, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿por qué también el elefante es signo de temor, es signo de todo lo habido y por haber? Porque es la fiesta que nos ha venido, es la feria que nos ha venido de Asia, claro, que nos ha venido de África, claro, y que nos ha causado tanto temor frente, por ejemplo, a nuestros pequeños caballos. Entonces también el monstruo, como los textos, es una polisemia. Está abierto y nunca cerrado. En el texto también de Humberto Eco asistimos a un combate ideológico, cultural, entre la seriedad y la risa. ¿Cómo se presenta una dialéctica entre la seriedad y la risa en la Edad Media? No precisamente en el texto, o esa dialéctica siempre se presentó entre la tradición y el canon y el pueblo y lo común. Sí, siempre se presentó, incluso hay manifestaciones de la risa muy cotidianas en términos... lo sagrado trata la risa, Gonzalo. Lo sagrado también se ocupa de la risa, pero casi siempre la trata de domesticar, es decir, la trata de tener... Que no sea subversiva. Que no sea subversiva.
pero por ejemplo los Goliardos de que hemos hablado, el libro del Buen Amor del arcipreste Dita, los cuentos de Canterbury de Chaucer, el Decamerón de Boccaccio, los Carmina Burana, que ahora los hemos rescatado por un azar, los descubrimos en el siglo XIX, otros cantos como los Ridipulencia de Ripoll, también pertenecen a toda esta tradición, goliárdica. Está la fiesta de los locos, está la fiesta de los enanos, están las misas de los locos, está el Risus Pascalis, precisamente el domingo de resurrección. Había una misa pascual, pero que era lo otro de la misa pascual en donde se celebraba la resurrección del Señor. Entonces alguien invitaba a resucitar, es decir, así como claro, Jesús había resucitado, dado que durante la cuaresma no habíamos comido en todo sentido nada de carne, entonces ahora resucitamos, es en ese sentido. Entonces eran hechos fácticos, los carnavales, las fiestas de los locos, las fiestas del asno, las fiestas del bobo, la coronación del bobo, la coronación del tonto, las parodias litúrgicas, los refranes, las expresiones cotidianas, la reivindicación a través de refranes, de dichos, de sentencias o en lenguaje cotidiano del ombligo para abajo en términos de expresiones, todavía lo decimos. Y mucho de eso se conserva hoy claro, en nuestras costumbres, o alcanza uno a visualizar. Alcanza uno cuando uno quiere decirle a alguien oficialmente que es ahí el que está encima de nosotros, váyase para la M. Para la M. O me importa M, etcétera, etcétera. En ese contexto, el lenguaje de la risa está vigente en el mundo medieval. ¿Qué hace la seriedad? Es pulir. Trata de pulirlo, trata de aplastarlo, porque no lo puede evitar. No lo puede evitar. Es decir, aunque se prohíba el carnaval se hace clandestinamente. Aunque le quiera la seriedad a usted, dicen, he leído en muchos historiadores que el Ave María de nosotros los antioqueños fue una manera como la seriedad de los evangelizadores que llegaron a estas brechas, para que no dijéramos etcétera, etcétera, como hablan los españoles, pues, en la hostia, etcétera, etcétera, dijéramos Ave María Purísima, Ave María Purísima. Y después le agregamos el pues. Claro, después el pues. Entonces, claro, la cultura de la seriedad trata de domesticarla, pero la risa no se deja domesticar, porque siempre va a tener un carácter liberador, un carácter explosivo, un carácter de poner patas al revés, todas esas domesticaciones de la oficialidad, y en la forma de hablar eso aparece, reivindicando del ombligo para abajo, incluso en expresiones de cotidianidad o en refranes. Bueno, doctor Gonzalo, ha sido una charla que cerramos con un broche muy humorístico, y estaremos conversando para el próximo programa. Muchas gracias a los oyentes por acompañarnos. Bueno.
che lui sui corsi sit de sa comanda, che so kem dit mestaierem des mandal, kem coseliats, capocul inspirandum abrondal, tan forten suirats. Doncella belle e blonda, paut diras nuts e paut giois vos aonda, mas gis nonets primera ni seconda, et el che tem vestira, che confondai, che in l'Alsace sim temperir, che traia plus vas London, nacut, che